Bueno, y amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, la gaita en procesión, tema de Coquimba con el que iniciamos hoy nuestro programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400, 1400 AM, como usted quiera, de La Voz de la Gran Colombia y otras emisoras hermanas que están también en enlace con nosotros. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en este dial, en el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y según Fedecámaras Táchira, el 50% del sector comercio y servicios se han visto afectados por el cierre de la frontera. Según Irwin Lobo, primer vicepresidente de Fedecámaras Táchira, este 50% se ha visto afectado fundamentalmente por este cierre fronterizo que ya superó los 6 años. El tema económico y en el marco de la situación del intercambio comercial con Colombia, se señala que desde el año 2008 hubo un pico de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela donde se intercambiaron 7.800 millones de dólares y de esos 7.800 millones de dólares el Táchira recibió 10% por concepto de prestación de servicios logísticos. Sin embargo, hoy día estamos por debajo de 200 millones de dólares anuales, es decir, el 5% del intercambio que se obtuvo en aquella oportunidad. El sector manufacturero, el 40% del sector industrial está ubicado en el eje fronterizo, en esta frontera entre Táchira y el norte de Santander, y obtenían su materia prima de Colombia. Al no obtenerla, pues han cerrado. También esto tiene un impacto muy fuerte en el empleo en Venezuela, especialmente en la zona de frontera, en donde la situación económica, además de los constantes quiebres del servicio en cuanto a agua, en cuanto a luz, la indisponibilidad de intercambio comercial por el cierre que vive Venezuela, pues ha hecho que las condiciones se hayan hecho bastante cuesta arriba para los empresarios de esta zona de frontera, que sin embargo siguen innovando, siguen siendo creativos en la manera y la forma de poderse proveer de los insumos necesarios para seguir adelante. Pero es indudable que si tú comercializabas una cantidad de 7.800 millones de dólares en un año y ahora comercializas no más de 300 millones, el impacto es brutal en la economía. Y en otro orden informativo, Ronald Carreño sufrió una crisis hipertensiva en la sede del Policía Nacional Bolivariana. El periodista y preso político Ronald Carreño sufrió esa crisis hipertensiva en esta sede de la Policía Nacional Bolivariana, en Mari Pérez, donde se encuentra recluido. Le subió nuevamente la tensión arterial y fue atendido por los paramédicos del recinto y no ha sido trasladado a ningún centro asistencial. Requiere ser evaluado por un médico tratante. Solo eso, pues no hay alguien que pueda brindarle esa seguridad a nivel de salud a Ronald. Esto lo ha venido informando su abogada María Alejandra Poleo. Carreño tiene más de 10 meses detenido arbitrariamente y eso lo hemos venido mencionando durante un largo periodo. Podemos darnos cuenta que acá el gobierno sigue cometiendo más delitos de lesa humanidad. Así se vienen presentando estos presos políticos. Bueno, y se necesitaría aproximadamente unos 10.000 millones de dólares para rescatar el sistema eléctrico en Venezuela. Esto lo considera Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por los apagones. Con apagones constantes tanto en Caracas como en el interior del país, el sistema eléctrico está delicado, frágil, grave, advirtió. Ya el gobierno nacional tiene que ir aplicando la metodología del plan de administración de carga en la ciudad de Caracas porque no se le puede garantizar el sistema eléctrico a los caraqueños. Por otra parte, indica que el racionamiento se va a ejecutar en diversas partes de Venezuela en virtud al aumento de la demanda energética y debemos recordar que cada vez que se acercan los diciembre o los fines de año
se incrementa el consumo eléctrico nacional. El Guri opera a menos de media máquina. Esto es lo que dice también Víctor Poleo, ex viceministro de Energía, quien señala que la hidroeléctrica de Guri, que es la principal fuente de energía eléctrica de Venezuela en este momento, tiene solo 9 turbinas funcionando de un total de 20. Las otras 11 están deshabilitadas porque no se le ha hecho mantenimiento, y el mantenimiento al cual se le habían destinado algunos recursos nunca se hizo, y nadie sabe qué pasó con la plata de ese mantenimiento de las turbinas. Pero solamente 9 están funcionando. La oferta satisface 1 de cada 2 megavatios de la demanda nacional, una disminuida demanda que se ubica en 10.000 megavatios por venezolanos desplazados y comercios e industrias cerrados. Una demanda que sin crisis hubiera sido en el 2021 de al menos 20.000 megavatios. Es la situación entonces que presenta el sector eléctrico del país. Bueno, igualmente destruido por el chavismo como lo ha hecho con otros sectores de la economía venezolana. Y así, como vienes mencionando, la destrucción en todos los aspectos también se ve en el aspecto salud. Y en el aspecto salud los médicos denuncian la infestación de ratas en el núcleo pediátrico del hospital El Algodonal. Personal médico y familiares de estos pacientes vienen denunciando en el día de hoy que el núcleo Luisa Cáceres de Arizmendi en el hospital El Algodonal de Antimano pues está infestado de ratas y no han tenido respuesta del Ministerio de Salud con respecto al tema. El pediátrico está totalmente infestado, le caen encima a los niños, han atacado a más de uno de los niños y sobre todo los que están en el piso de arriba. Esto fue lo que dijo la doctora, que no se ha identificado en el video que ha sido difundido en las diferentes redes sociales por temor a las represalias que se puedan tomar. Bueno, y códigos otorgados para pasar contrabandos de Colombia están desfalcando a la nación. Esto lo opina el director de Primero Justicia en el estado Táchira, Carlos Chacón, quien manifiesta que de manera ilegal, no entiendo esto, autoridades del protectorado están dándole sellos de pase y de nacionalización de mercancía que entra por contrabando a Venezuela, o sea que no pasa por los puentes. Es decir, usted lleva un bulto, o 2 bultos, o 3 bultos, o X insumos comprados aquí en Colombia, lo pasa por la trocha, y usted se va a donde el protector y le paga una tarifa al protector para nacionalizar la mercancía. Si eso no es algo irregular, díganme qué es irregular, porque lo lógico es que pasen por el puente, pasen por un proceso aduanal, se nacionalice por un proceso aduanal, y quien cobre los tributos sea el Estado venezolano, no una entidad que fue creada de la buena a la primera sin tener ningún soporte jurídico legal que le soporte. Ellos se dan el tupé de emitir un documento en donde certifican el pago, pero estos tributos entran ¿a quién? ¿A quién entran estos tributos? Carlos Chacón dice que este es un daño irreversible al patrimonio público nacional, y este paso de mercancías a través de las llamadas trochas o pasos ilegales desde la República de Colombia hacia el estado Táchira es totalmente irrito. Es preciso conocer primero la dinámica y luego los números que se reflejan en los presupuestos de ingreso municipal, porque también la alcaldía cobra un impuesto. Y digo yo, ¿dónde está la atribución legal prevista en la ley para que una alcaldía cobre tributos y un protectorado cobre tributos cuando quien según la ley debería hacerlo es el CENIAT en Venezuela? Y eso no lo reportan, ante la ley no lo reportan. ¿Quién hace ese control? Y es ahí donde yo pregunto, ¿dónde está el Contralor General de la Nación investigando esto? Porque esto es un desfalco al Estado, tal como lo señala este dirigente de Primera Justicia en el Estado, en el municipio Bolívar, aquí mismo en San Antonio, Carlos Chacón. O sea, ¿quién se está beneficiando y recibiendo esos tributos? ¿Cómo se distribuyen esos tributos? ¿Hacia dónde van esos tributos? Y soy muy generoso colocándole la palabra tributo, porque eso es otra cosa, es una extorsión. Así de sencilla, o sea, te está pasando por una autoridad irrita que le exige el cobro para nacionalizar el producto. Y lo peor del caso es que eso se ha hecho tan de uso común que las fuerzas militares, como la Guardia Nacional, en Peracal y en otros puestos de los tantos que tienen ubicados en el estado Táchira, aceptan el documento como válido. Entonces,
yo digo, pues... ¿Cuántos niveles de corrupción? ¿Cuántos claro, debajo de la mesa, por encima de la mesa, por el ladito, por el otro, por todos lados? Mire, con razón no quieren abrir los puentes. ¿Quién los van a abrir? ¿No es que ese es un negociazo? Claro, se le cae el negocio. ¿Y quién determina el valor de la mercancía que ingresa por ahí? ¿Quién lleva ese registro? ¿Y hacia dónde va ese registro de mercancía que ingresa? Son muchas preguntas, pero lamentablemente, como nos hemos acostumbrado en el chavismo, muy pocas respuestas. Y en otro orden informativo, también se viene evidenciando que los centros estudiantiles están totalmente deteriorados y uno de esas aulas magnas pues es la Universidad Central de Venezuela, que está en una total indigencia. $12,000 mensuales salvarían las instalaciones de las ruinas, tuberías obsoletas, techos fracturados, paisajismos en ruinas, obras de arte totalmente empañadas por el descuido, edificios totalmente deteriorados, indigentes que duermen en las instalaciones y una aula magna atacada por insectos, pues es la realidad que está viviendo en este momento la Universidad Central de Venezuela. Y de acuerdo a un reportaje de Víctor Salmeros publicado por el BBC, esta joya arquitectónica y paisajista diseñada por Carlos Raúl Villanueva ya no resiste el impacto de esta crisis que está sufriendo el país. Ibrahim Ledesma, ingeniero encargado de la Dirección del Mantenimiento de la UCB, ha indicado que el sistema hídrico tiene 60 años y hay que cambiarlo. Así se viene presentando este tema de la Universidad Central de Venezuela. Y para esto sí no existen recursos, pero existen recursos para hacer otro tipo de actividades, para buscar ídolos donde no deben estar esos ídolos en Venezuela, Alan. Sí, Marisa Moreno es la coordinadora de las enfermeras en el estado Bolívar. Ella, al frente de ese sector, salió a protestar para exigir condiciones justas de edificación, de servicios, de pagos, de insumos para el sector salud en el estado Bolívar. Veamos parte de esta protesta y qué es lo que la lleva a ella y a sus compañeras y compañeros a salir a las calles en el estado Bolívar. Salimos a la calle a denunciar las precarias condiciones que están viviendo los trabajadores del sector salud. Tenemos infraestructuras colapsadas donde no hay agua, donde no hay una buena iluminación, muy deficiente, y donde las enfermeras muchas veces para caracterizar una vía necesitan luces auxiliares como la de los celulares. También el material de limpieza escasea dentro de las diferentes unidades clínicas. Es una situación grave. No tenemos cloro, no tenemos ace, jabón con que lavarnos las manos. Después de cada procedimiento, manipular a un paciente, nosotros necesitamos agua para lavarnos las manos o las veces que sean necesarias. Y en muchas unidades clínicas no hay agua con que lavarnos. También tenemos una grave escasez del material médico-quirúrgico. Escasea el material médico-quirúrgico, guantes, tapabocas, batas, cubrebotas. Es grave la situación que se está viviendo ahorita dentro de los hospitales. Para realizar un procedimiento ni siquiera muchas veces tenemos un guante en las unidades clínicas. Además de esto, la escasez de medicamentos, que está por encima del 60%. Es una escasez bastante aguda. Un paciente acude a un centro asistencial y necesita tener todos los medicamentos e insumos para poder ser atendido. Y esto vemos que es demasiado costoso, porque solo un par de guantes cuesta hasta 5.000 bolívares. Fuera, 5 millones, perdón, fuera de un área. Entonces es realmente muy crítica la situación que estamos viviendo en los actuales momentos en el sector salud. Bueno, más explicación de por qué está crítico el sector salud en Venezuela. Están hablando los enfermeros y las enfermeras. El hecho de que no haya guante y tenga que manipular a un paciente sin guantes. El hecho de que para poder colocar una cura o atender una emergencia tengan que usar las lámparas de su celular para poder observar el procedimiento. Para poder llegar a sus trabajos, tienen que prácticamente caminar o pedir cola para poder llegar a su trabajo porque no tienen los recursos para poder manejar, pagar el transporte público. Bueno, habla de una situación de verdad lamentable, además de la infraestructura del sector salud que se está cayendo, se está deteriorando.
dígame allá el hospital de Ullapara, allá en el estado Bolívar. De verdad que presenta unas condiciones totalmente deplorables. Bueno, y hablando de otro tema, este tema de los casinos ha traído un debate bastante serio, porque algunos dicen, bueno, al fin y al cabo pues van a pagar impuestos, otros dicen que son lavadoras del narcotráfico, otros dicen de legitimación de capitales, no solamente narcotráfico, legitimación de capitales, y otros dicen y señalan que esto de los casinos en Venezuela autorizados por Nicolás Maduro deberían ser orientados hacia un destino obligatorio de recursos que se logren por impuestos para el sector salud, por ejemplo. Por lo menos Fernando Tineo, un periodista venezolano, considera que si los casinos se les cobra un porcentaje para que vayan a hospitales como el Hospital de Niños de Caracas y continúen así su tratamiento, se puede parar la mortandad de niños. Pregunta él, ¿no? Si hay recursos, pues a lo mejor, pero a lo mejor se puede comprar el bicarbonato que necesitan las unidades de diálisis de toda Venezuela, que están paralizadas por bicarbonatos. Una cosa de verdad bastante increíble. Otra tuitera, Froila Digwis, señala que no se quieren los casinos, queremos que traigan vacunas, resuelvan el problema del agua, la luz y la gasolina. Fíjate que el discurso del ciudadano venezolano ya no es el tema político. No, es que existe la prioridad. ¿Y las prioridades cuáles son? Tener alimentación, tener salud. Claro, esas son las prioridades. Pero ¿cómo hemos retrocedido tan ampliamente? ¿Cómo hemos retrocedido en materia de calidad de vida que estamos pidiendo cosas que se pedían en el siglo pasado? O sea, cosas que se pedían normales. Usted abre una llave que salga agua. Usted le da a un encendedor que prenda la luz. Usted quiere cocinar y necesita gas. Por ahí estábamos leyendo un informe. Solamente el 20% de los venezolanos tienen garantía de gas en sus casas. 20%. ¿Y quién es ese 20%? No, digamos ¿Cuál es ese 20% que está segmentado? Que tiene luz, que tiene agua, que tiene servicios generales, que tiene las necesidades básicas. ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es esa segmentación? Ahí está uno de los interrogantes, porque si vemos una crisis total en Venezuela, con una migración que está saliendo, con gente buscando comida de los botes del aseo, bueno, vamos a dar cuenta que tenemos unas prioridades. Claro, hay una cosa también importante. Venezuela se ha convertido en uno de los primeros países en el manejo de criptomonedas, de la minería de monedas, de criptomonedas. Pero para este tipo de minería se necesita mucha energía eléctrica. Ahora, ¿dónde están obteniendo esta energía eléctrica? Y eso no se puede parar. No. Tú no puedes hacer un corte eléctrico para una empresa de este tipo. Tú tienes que mantenerla constantemente 24/24 activa. ¿De dónde está sacando la electricidad esta gente? ¿Será que ellos sí son privilegiados y ellos sí tienen energía? Recuerdo yo una denuncia hace algunos meses de una persona que decía que había ciertos sectores de la ciudad de Caracas y de otras ciudades de Venezuela que sí tenían energía eléctrica 24 horas y que el Estado se encargaba de suministrar energía eléctrica. ¿Por qué? Porque esa era una minería de criptomonedas que era de un enchufado del gobierno. Entonces, ahí es donde estamos viendo las cosas. Ahí es donde se está moviendo el país, entre los que tienen una posibilidad ilegal de obtener beneficios y entre aquellos que no tienen ningún contacto, no son enchufados y están pasando necesidades. Entonces, hay una profundización de la desigualdad social en Venezuela. Unos pocos disfrutan de los beneficios que ofrece el chavismo y una inmensa mayoría se encuentra totalmente fuera de ese sistema y por lo tanto vive de las migajas que quedan del primero. Ese es el país que queremos. Ese es el país que nos prometieron en 1999. Me hablaron de otro país. Dijeron que iban a construir otro país más justo, más equitativo, más igualitario. ¿Y qué es lo que han hecho? Han cambiado un país que medianamente funcionaba a un país que no funciona en absoluto, que está en el precipicio de su destrucción institucional
y sobre todo que se enfrenta a una situación tan trágica que la gente pues ha perdido la esperanza. Y un país sin esperanza es un país de 6 millones de migrantes que está afuera. O sea, ahí es donde están las cosas. No hay que sumar muchas cosas de matemática con esto. Hay que entender esas realidades para ver por qué Venezuela está llegando hasta donde está llegando. Y en Siempre Venezuela, siempre nos vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, bonito este tema. Vente conmigo de Ventino, que nos trae durante la tarde de hoy este tema para iniciar así la segunda porción del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y hay notas que de verdad agradezco poderlas señalar, poderlas comentar, porque son notas que le reactivan a uno el orgullo y las cosas bonitas de los venezolanos. Pues resulta que hay un profesional venezolano, Santiago Echenel, quien ha sido designado como decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Notre Dame en Michigan, en los Estados Unidos. Este señor, Santiago Echenel, fue graduado como licenciado en Biología en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, en Venezuela. Hizo su doctorado en Biología y Matemáticas de la Universidad de Oxford y es presidente del Departamento de Fisiología Molecular de la Universidad de Michigan. Es decir, es un científico de altísimo nivel y es venezolano. Y este venezolano, pues, pasa ahora a ser decano de la Facultad de Ciencias y se suma así a una cantidad de venezolanos que han asumido rangos de importancia, cargos de importancia dentro del sistema educativo norteamericano y europeo, porque también en Londres hay un decano también de la Universidad Simón Bolívar. Santiago Echenel se llama, quizás muy pocas personas lo conozcan, pero ahora es buena oportunidad para darnos orgullo con esto y entender que no solamente es el tema del deporte y el tema de las otras instancias, sino también el tema de la investigación científica de profesionales de altísimo nivel que están dando la talla en nombre de Venezuela, porque cada vez que figura en su biografía que nació en Venezuela, pues la gente voltea hacia este país que se caracteriza por muchas noticias negativas, pero que ahora tiene una tremenda noticia en relación a esto. A mediados de este mes asume definitivamente el cargo, un puesto de relevancia internacional, porque se trata nada más y nada menos que la Universidad de Notre Dame. Continuamos con más información y Bernabé Gutiérrez anunció su apoyo a Leocenis García para la alcaldía de Caracas. Bernabé, pues quien fue impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia como directivo ad hoc del Partido Acción Democrática, anunció el día de hoy su apoyo a Leocenis García como candidato a la alcaldía del municipio Libertador de Caracas. Bajo el Cristo de los Cuatro Clavos y ratificando el sentido de amplitud en Acción Democrática, hemos decidido proponer a Alianza Democrática el nombre de Leocenis García a la alcaldía de Caracas e inscribirlo hoy mismo al CNE. Esto fue lo que informó a través de su cuenta en Twitter. Se pone interesante esto del proceso electoral para gobernadores y alcaldes, porque hay buenos candidatos. Sí. Hay buenos candidatos, pero la oposición está marcando sus elementos. De todas maneras, a partir de hoy, cuando se cierra ya definitivamente el proceso de postulación a las elecciones del 21 de noviembre, a partir de hoy se inicia un periodo que abarca prácticamente todo el mes de septiembre para lo que se llama la ratificación de las candidaturas o alianzas que se puede hacer. Entonces, no es de extrañar que en este mes algunos de los que hoy son candidatos ya dejen de serlo y pasen a hacer alianza con otros candidatos que están en mejores condiciones en encuestas u otros instrumentos que se puedan destinar para identificarlos y obtener la preferencia del electorado. Así que es un mes de motivación, un mes de movilización intensa y un mes en donde se va a despejar bastante el panorama. No habrá unidad perfecta, esto es claro, no va a haber unidad perfecta. Hay algunos que no van a declinar, pero por el otro lado, ante la realidad y ante el convencimiento de que hay opciones que son claramente mayoritarias, pues estas aglutinarán la mayor cantidad de apoyos y seguramente pues serán las
favorecidas dentro de los procesos electorales en cada uno de los estados o municipios de Venezuela. Hoy también, Alan y audiencia, se confirmó, el partido Un Nuevo Tiempo también confirmó el día de hoy al exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, será el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática en esta entidad para estas elecciones regionales del 21 de noviembre. Y desde mañana, Manuel Rosales será el candidato de la Mesa de Unidad Democrática de caras a este próximo 21 de noviembre. Esto lo anunció en rueda de prensa José Luis Alcalá, presidente del partido. Bueno, interesante esto porque ayer se había dicho que en último momento, no se iba a definir esto, pero es importante que de arranque pues ya se haya definido. Y una noticia ahí al margen, Facebook eliminó más de 20 millones de publicaciones y 3.000 cuentas que divulgaban información falsa sobre el COVID-19. Estas acciones contribuyen a purgar la enorme cantidad de contenido malintencionado que afecta a los que usan las redes como principal fuente de noticias. Y así está haciendo Facebook con otras fuentes de información, específicamente en casos de violencia, de acoso sexual, de agresión o discurso altisonante. Pero es bueno que se limpie un poco el Facebook porque realmente hay algunas locuras increíbles, como este reto de las cajas de leche que se está propiciando, donde la gente hace equilibrios y prácticamente se van a partir la cabeza tratando de salir favorecidos en Facebook con este tipo de información. O sea, la verdad verdadera es que hay mucha información negativa en Facebook. O sea, cuando me refiero a negativa es información que carece de veracidad y genera bastante confusión y zozobra en muchas personas. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos que de una u otra o por una u otra razón decidieron salir de Venezuela en busca de nuevas oportunidades. Y bueno, acogieron esta tierra y aquí se les ha abierto la posibilidad de comenzar una vida. Y en esta oportunidad estoy con una paisana de Barinas. ¿Nos dices tu nombre? Mayrubi Sandoval. Mayrubi, gracias por aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Coméntanos, Mayrubi, ¿hace cuánto tiempo que llegaste a Arauca? Tengo 3 años y medio acá. ¿Y allá en Venezuela te dedicabas a qué? Yo soy profesional del derecho en Venezuela, en Barinas, ejercí mi profesión. Era, o sea, libre ejercicio. Libre ejercicio de mi profesión. ¿Y por qué decides venirte a Arauca? Bueno, acá Arauca porque es la parte más cerca. Siempre he tenido el temor de retirarme, o sea, estar lejos de mi familia, de mi casa, ¿no? Y pues decidí venirme a Arauca, gracias a Dios, hace 3 años y medio, pues la comunidad araucana, pues gracias a Dios me recibió muy bien, sin conocer, pero gracias a Dios. Uno con la información que viene desde casa, uno se da a conocer y se hace ser querido también, se da a ser querido. Y cuando tomaste la decisión, ¿en qué pensaste? Yo pensé primero en mis hijos. Pensé en mis padres, pensé en que allá en Venezuela, en Madrid, la profesión estaba dura para mí, o sigue dura, ¿no? Entonces tenía que buscar nuevos horizontes y emprender ese viaje para mí fue difícil. ¿Por qué? Porque dejar a mis hijos, ¿no? Pero siempre teniéndolo presente en mi corazón y siempre teniéndolo como mi compañero. ¿Tus hijos están en Venezuela? Sí, están en Venezuela, están con mi madre, con mi hermana que los cuida. Y gracias a Dios mis hijos se han formado, están formándose, están estudiando. Y sí, gracias a Dios todo va bien. ¿Qué te dice tu familia? Bueno, mi familia me dice muchas veces que son ya 3 años y medio lejos de casa. He dejado de compartir con mis hijos estos momentos especiales, pero bueno, siempre llega la nostalgia, pero siempre yo entendido que en algún momento retornaré de nuevo a casa. Me dices que tus hijos te visitan con frecuencia, ¿no? Sí, mis hijos vienen para acá, para Arauca, duramos 1 mes y medio, 2 meses, duran 15 días y luego retornan a Barinas. Porque allá, pues, acá mi trabajo no es estable, ¿no?
y entonces para tenerlos acá eso requiere mucho mayor gasto. Entonces pues gracias a Dios pues siempre comparto con ellos cada un mes, cada 2 meses, comparto y por lo menos me siento, eso me llena mucho. ¿Cómo era tu vida ya en Barinas? Bueno, mi vida en Barinas fue muy linda, porque nací en Barinas, mis padres 100% barineses, mis padres gracias a Dios también. Y bueno, mi vida fue muy, o sea, aparte de que uno no es rico de cuna, pero por lo menos tenía mi comodidad en Venezuela, en Barinas. Ejercía mi profesión, tenía mi esposo, yo estoy casada, separada actualmente, pero allá vivía con mi esposo y mi esposo trabajaba, ambos trabajando para nuestros hijos. Y éramos una familia muy, muy bonita. Siempre digo que la familia, donde hay una familia unida, siempre está en el presente. ¿En qué momento comenzó a fallar el dinero, las cosas se hacían más difíciles? ¿Te recuerdas como para qué año más o menos? Eso fue como para el 2018, 2019, se nos puso la situación muy fuerte porque nos tocó vender lo último, ya que teníamos una finca pequeña, pero era nuestra, y eso fue lo último que vendimos y eso fue para manutención de la casa. Y ya al ver todo eso, ya mi esposo trabajó a mi salario para ese momento, entonces dejó de trabajar, no tenía trabajo y nos veíamos en una situación difícil porque uno como padre, uno como adulto es fuerte, pero cuando uno ve a los niños que necesitan un alimento, necesitan mamá, necesito comer, no tengo hambre, entonces ahí empieza a ponerse 2018, 2019 se empezó a poner la situación ruda. ¿Qué decirle a un niño cuando tiene hambre y la situación no le permite satisfacer esa necesidad? ¿Viviste eso? Sí lo viví, pero ¿qué pasa? Nosotros como papás pues, hemos sido siempre responsables con nuestros hijos. ¿Qué pasa? Nosotros buscamos la mil de una manera, así nos tocara a nosotros no comer, pero por lo menos que los 3 comieran. Y los 3 comieron. Y para ese momento también estaba mi madre conmigo. Y gracias a Dios, pues mientras que por lo menos ellos se alimentaran, pues uno podía aguantar. Se sentía bien. Y sí, uno verle por lo menos la felicidad de que comían, ¿verdad? No digamos que eran comidas que uno deseara para ese momento darle, pero por lo menos estaba el alimento. Mayruy, coméntanos cómo es tu vida acá en Arauca, a qué te estás dedicando. Bueno, yo acá soy comerciante independiente, yo vendo tinto, en estos momentos solamente vendo tinto, aromática, café con leche, pan. He tenido mi puesto siempre en el banco, en el Parque Central, Simón Bolívar. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Acá he tenido mucha ayuda de personas que me han ayudado acá, araucanos. Y como lo digo, siempre estamos teniendo la formación de la casa, todo en la casa, uno por lo menos se hace querer en todas partes. ¿En algún momento habías pensado que tenías que salir de Venezuela? No. Pero siempre tuve el pensamiento de que si me tocaba, me tocaba. Y lo iba a enfrentar con mucho valor y con mucha fuerza, aunque acá a veces un momento de nostalgia, un momento en los que me deprimo, momentos en los que sí me deprimo y que a veces quiero soltar la toalla, tirar la toalla y regresarme a mi país. Pero entonces, ¿qué puedo hacer allá? ¿Qué te detiene no regresar? ¿Qué me detiene? Primero, acá por lo menos acá tengo proyectos acá que próximamente voy a recibir el registro biométrico, tengo la esperanza de un buen trabajo, ¿verdad? Con todas las prestaciones sociales y todo eso, eso es lo que me detiene acá. Por lo menos acá logro por lo menos mandarle a mis hijos, a mi familia, al tener un empleo pues digno. ¿Te es suficiente lo que produces para cubrir tu gasto y enviarle a tu familia? Porque hay días que trabajo, hay días que no trabajo, por eso me siento mal, problemas de salud. Entonces hay días que no trabajo y entonces me atraso con el arriendo, necesito pagar mi arriendo y enviarle también a mis hijos. Entonces, y es difícil, a veces es difícil para uno. Quiero que dejes un mensaje para toda nuestra audiencia que vive aquí en Arauca, venezolanos que han decidido salir y estar acá en esta zona. Amigos venezolanos, de verdad les digo que acá hay un pueblo araucano que nos ha recibido bien, hay que hacer las cosas bien, hay que andar bien, hay que tratar de no hacerlo malo, ¿no? Y las personas que traen problemas de conducta de Venezuela, pues tratar de, no sé, buscar la manera de una ayuda profesional acá y no hacernos quedar mal a toda aquella población migrante que está acá, ¿verdad? Que está haciendo lo bueno, que está trabajando el día a día y que sí, que busquemos la manera de ayudarnos mutuamente, aunque somos paisanos y
mientras escalas uno escala fuerte. ¿Has conocido personas de otras partes de Venezuela acá? Sí, ¿Has hecho amistades con ellos? Sí, muchas amistades, he hecho de Barquisimeto, de Acarigua, de Caracas, de Mérida, de San Cristóbal, acá de Apure. Y sí, son personas que de una u otra forma tienen muchas anécdotas que contar y me han enseñado y de lo poco que yo también pues le he dado mis anécdotas también. Y bueno, sí, son personas que hoy en día trabajan el día a día. ¿Cuál ha sido, Mayruby, la enseñanza más grande que te ha dado esta situación? Bueno, la enseñanza más grande es, yo diría, que no dejar de confiar en Dios, ¿no? Que no es fácil, pero tampoco difícil, ¿no? Estar uno lejos de la familia, lejos de la casa, esto para uno es fuerte, ¿no? Pasar un diciembre acá y que soy fuerte, o sea, es una cuestión de ser uno fuerte, porque no es fácil. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí muchísimas gracias. Feliz día. Bueno amigos, estábamos conversando con Mayruby, abogada venezolana de allá de Barinas, que bueno, ante la situación que nos ha tocado vivir tuvo que salir hasta esta zona de Arauca. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde la tierra del joropo, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, fue Oliver Luyano desde el Arauca binacional. Fíjate, un abogado, pues, teniendo que enfrentar la vida. Y fuerte. Y fuerte, Cualquiera ¿no? se equivoca. Mire, a la gente la califican por su presentación personal. Sí. Y en este momento, la presentación personal de muchos venezolanos, esa presentación que se tiene, no es de ese profesional que está en la oficina, es de ese migrante venezolano que sale a buscar la forma de poderle enviar a su familia recursos económicos para que se puedan mantener allá, con lo poco mucho. Así es. Bueno, y la organización Foro Penal hizo una visita al penal de Ramo Verde, la cárcel de Ramo Verde, donde están la mayoría de los presos políticos venezolanos. Fue visitada por esta organización buscando mayor información y detalles sobre el estado de salud y las condiciones del proceso de cada uno de ellos. Bueno, estamos aquí a la salida ya de Ramo Verde con la doctora Mariana Ortega, también la doctora Rachel González del Foro Penal, y estuvimos en la visita pues de varios de los presos políticos que representamos. Hay casos que debemos recordar, todos son importantes, pero hay unos que nos llaman la atención por el tiempo, que llevan privados de libertad sin proceso judicial, sin iniciación de juicio, como es el caso de Luis Alejandro Mogollón, que lleva ya más de 4 años privado de libertad sin ningún proceso judicial que se haya iniciado. Otro caso que nos llama mucho la atención es el caso de Jairon Villegas, que ya también más de 4 años privado de libertad por supuesta instigación a la rebelión y traición a la patria, y ni siquiera ha tenido la posibilidad de defensa, de un juicio. Esto ya no se trata pues de que exista una presunta o no responsabilidad, se trata de que se viola por completo el debido proceso, el derecho a la defensa, personas aquí injustamente privadas de libertad, sin siquiera derecho a defenderse. También es importante hacer notar el caso de varias personas enfermas, varios presos políticos enfermos, que requieren sus traslados a diversos hospitales y que la situación de salud es bastante importante o considerable, y que siempre recordamos que el Estado pues es responsable de la salud de los presos. De aquí partimos también a Fuerte Tiuna, donde se encuentran los tribunales militares, a los efectos de realizar pues algunas diligencias. Bueno, y pues fue ese informe del Foro Penal donde se muestra la verdadera realidad, esa realidad que están viviendo los presos políticos. Bueno, y fíjate, una situación de verdad que ya se ha vuelto hábito en los procesos judiciales. O sea, la gente la detienen y la dejan indefinidamente esperando la audiencia preliminar, la formulación de cargos, la audiencia de juicio,
Es decir, o sea, la gente queda indefensa porque si tú no tienes acceso al expediente, definitivamente, o tus abogados no tienen acceso al expediente, ¿cómo planificas tu defensa? Si no sabes ni siquiera de qué te acusan. O sea, una cosa es que digan en una orden de captura por los presuntos delitos X, Y, Z. Y otra cosa es que eso esté en el expediente, porque en el expediente el fiscal tiene que aportar las pruebas que tiene para poder hacer ese tipo de aseveraciones. Y cuando aportas las pruebas es que uno dice, bueno, mira, se le puede defender de esta manera por esta razón. Pero si no hay ese aporte de pruebas, solamente la enunciación de los delitos presuntamente cometidos, no se puede planificar ninguna defensa. Ahí se está negando el derecho a la defensa, ahí hay denegación de justicia, retardo procesal. O sea, hay varias circunstancias que uno dice que 4 años, por ejemplo, esos casos de 4 años, sin tener este tipo de audiencia, pues es bastante significativo y es una clara demostración de la voluntad del gobierno de encerrar en un calabozo a unas personas sin tener ni siquiera las pruebas mínimas para poder encerrarlo. O sea, y además otra cosa, los jueces de la República tienen también responsabilidad allí, porque los jueces de todos están miscuidos, porque claro, ninguno quiere hacer su trabajo como debe ser. Porque un juez, pasado 45 días sin la denuncia formal por parte del Ministerio Público, lo puede hacer a motu propio o a solicitud de parte interesada, puede dejar en libertad al detenido, seguir su proceso, pero seguirlo en libertad porque no hay pruebas. ¿Y en qué compromete eso al juez? En el respeto al Estado de Derecho. O sea, una persona no puede pasar más de 45 días en Venezuela, 30 de norma y 15 adicionales a petición de la Fiscalía, sin que la Fiscalía formule cargos. Y al no haber formulación de cargos después de los 45 días, inmediatamente, ¿qué dice la ley? Hay que dejarlo libre para que esta persona, a pesar de que siga vinculado al caso, lo haga en libertad, ya que el Ministerio Público no aportó las pruebas ni formuló la acusación como debe ser. Pero 4 años detenido en estas condiciones es increíble. Y en Siempre Venezuela siempre, nos vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, tremendo tema la tierra de donde yo vengo, de Miguelito Díaz. Miguelito Díaz, mira, se fajó allí. Esa es la tierra que duela a quien le duela, es la mejor tierra del mundo, dice Miguelito Díaz. Y bueno, ahí está el sentimiento venezolano en este momento con este tema. Así iniciamos esta segunda hora, Alan, y audiencia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y se enlaza a esta hora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Tuscategui y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita en esta segunda hora. Continuamos con más información. Bueno, y la reforma de la justicia venezolana debe ser uno de los puntos centrales de las conversaciones entre el gobierno y la oposición que se mantienen bajo los auspicios del Reino de Noruega. Esta es la opinión de Human Rights Watch. Esta organización exigió además que las conversaciones arrojen medidas básicas para restablecer el Estado de Derecho y garantizar los derechos humanos de los venezolanos. Afirma su director José Miguel Vivanco que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria de derechos humanos devastadora que debería ser el eje central de cualquier negociación política que se lleve a cabo. Para que esta negociación sea exitosa deben generarse resultados tangibles que permitan restablecer el Estado de Derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales en Venezuela. El pasado 13 de agosto, los representantes del gobierno de Maduro y la oposición se reunieron para acordar garantizar los derechos políticos para todos, garantías electorales para todos, cronograma electoral con las elecciones observables, el Estado constitucional de derecho, respetarlo, y también la convivencia política y social y renunciar a la violencia, entre otros propósitos. Pero para Human Rights Watch, el tema de los derechos humanos es fundamental porque este país, Venezuela, se encuentra sometiendo a un grupo de venezolanos a tortura permanente por este derecho político a disentir. Y el régimen de Nicolás Maduro inauguró una nueva sede en Caracas para atender a las víctimas de violencia de género. Pues el fiscal general
impuesto por la constituyente chavista Tarek William Saad, ha inaugurado el día de hoy la sede del nuevo servicio de abordaje integral a víctimas de violencia de género del Ministerio Público en la avenida Urdaneta en Caracas. Asimismo, también informó que el servicio cuenta con fiscales auxiliares, psicólogos, asistentes legales, asistentes administrativos y un mensajero con el fin de prestar una atención más eficiente, óptima y especializada a la población en el área metropolitana de Caracas en los casos relacionados con las familias y la mujer. Saad también ha explicado que lo más importante es que al acercarse a esta sede a poner la denuncia, los fiscales especializados puedan proceder a dictar las medidas de protección a esta víctima, como por ejemplo, prohibir el acercamiento del presunto agresor. Bueno, pero ya entiendo por qué el fiscal hizo lo que hizo para darle promoción al centro que al otro día iba a inaugurar. O sea, tanto da el agua al molino hasta que al fin se encuentra. No, esto no tira una aguja sin dedal. O sea, es evidente que como iba a inaugurar al día siguiente un centro de protección contra la violencia a la mujer, el día previo hace esta medida loca que no tiene ningún sentido jurídico, que no le no va a quedar en nada, acusando a un periodista venezolano que vive desde hace años en Buenos Aires. Obviamente, y acusándolo de delitos de violencia contra la mujer. Obviamente, lo que quería el fiscal... Ya sabía por dónde iba. Era promocionar su centro que iba a inaugurar al día siguiente. A mí lo que más que eso, lo que me parece importante es que funcione el mecanismo de la justicia y la legalidad. Repito, en Venezuela el fiscal no solamente es acusador, es garante de buena fe de los procesos. Pero cuando el fiscal se convierte en simple acusador, olvidándose de su otro compromiso, está dejando indefensa a personas que no deberían estar detenidas dentro de procesos, especialmente dentro de los procesos políticos que ellos encabezan. Ahí está entonces una decisión muy sana. Si quiere recuperar los términos del equilibrio de la justicia, debe usted procurar ser garante de la buena fe dentro de los procesos y ayudar también a estas personas que son acusadas de delitos por delitos inexistentes, como los que provienen de un celular tirado en un terreno baldío en la cota 905. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a Nancy Pacheco, Alan Peralta y a ese gran equipo de producción. Caribe hasta ahora. Sucre acuerdan bolsa común entre el gobierno nacional y gobernaciones para atender emergencias por las fuertes lluvias en La Mojana. Hoy comienzan pagos del cuarto ciclo de devolución del IVA. Jurisdicción Especial de Paz acepta sometimiento de la ex senadora Zuleima Yactin. Alcaldía de Maicao acompañó inicio de la segunda fase de la implementación del Estatuto Temporal de Protección al Migrante. El alcalde Mohamed Dazuki y el secretario de Gobierno Rafael Solano acompañaron a las autoridades de Migración Colombia en el inicio de la segunda fase de la implementación del Estatuto de Protección al Migrante, que consiste en la presentación y complemento de la información de los ciudadanos del vecino país que hacen parte de este proceso. La segunda fase de implementación consiste en la presentación de los ciudadanos para el registro biométrico y posterior expedición del documento, que tendrá una vigencia de 10 años. De acuerdo con las autoridades de migración, el Estatuto de Protección a la Población Migrante Venezolana le permitirá a los ciudadanos de origen venezolano competir en igual de condiciones con los colombianos para el acceso a la oferta institucional en materia de educación, en el SENA, creación de empresas, servicios financieros y generación de empleo, entre otros. Del mismo modo, se aclara que no tendrán derechos políticos como elegir ni prestar el servicio militar, ya que estos derechos son exclusivos para los ciudadanos colombianos. La segunda fase de este proceso se estará realizando en las instalaciones del Centro de Atención Social, antiguo Hospital San José de Maicao, y cuenta con todo el acompañamiento de la administración municipal. En el acto de inicio estuvo presente el alcalde Mohamed Dazuki, quien hizo un llamado a los ciudadanos venezolanos para que regularicen su presencia en el territorio colombiano
a través de esta oportunidad que está brindando el gobierno nacional, que le brinda muchos beneficios como la vacunación contra el COVID-19 y el acceso a toda la oferta en salud que ofrece el país. También asistieron el secretario de Gobierno, Rafael Solano, y el director regional de Migración Colombia, Miguel Romo. Desde hoy comienzan pagos del cuarto ciclo de devolución del IVA. La Jurisdicción Especial de Paz acepta sometimiento de la ex senadora Zulema Yactin. Peste porcina africana, nueva amenaza para el continente americano. Acuerdan bolsa común entre el gobierno nacional y gobernaciones para atender las emergencias por los fuertes aguaceros y desbordamiento de los ríos en la Mojana. Capturado sujeto que intentó sobornar a la policía en la vía Riohacha Cuestecita. Banda criminal ingresó a predio en zona rural de Maicao, hurtó animales y objetos de valores. 2 heridos de accidente de camión entre Urumita y las Aguas del Pilar. Un total de 13 familias afectadas tras fuerte aguacero en Maicao. Las autoridades del municipio de Maicao informaron que un total de 13 familias resultaron afectadas tras las inundaciones en barrios vulnerables por un fuerte aguacero que se registró en la localidad fronteriza. Se informó por parte de líderes de los asentamientos Parrantial, La Bendición de Dios, La Voz que Clama, No Hay Como Dios, los fundadores y barrio Miraflores, que tras el fuerte aguacero que se presentó el desbordamiento del arroyo Parrantial. Debido a las lluvias presentadas en la zona rural en el sector de Cuatro Vías, en días anteriores por paso de la onda tropical, afirmó Luis Ramírez, director municipal de Gestión de Riesgo y Desastre de Maicao. De igual manera, el funcionario informó que se presentaron inundaciones en las comunidades indígenas de Palexazú y Oroco. Se presentaron pérdidas de cultivos de pancogel, frijoles auyama, patilla, melón. Además de varias viviendas inundadas e incomunicadas, las rancherías, sostuvo Luis Ramírez, director municipal de Gestión de Riesgo y Desastres de Maicao. Asimismo informó el funcionario que se presentó onda tropical, lluvias. Los afectados están en proceso de identificación. Se realizaron acciones de apoyo de la CMGR y de los organismos de socorro. Llevamos hasta el momento 13 familias evacuadas hacia el espacio transitorio del CAI para un total de 48 personas. El Ministerio de Ciencia abre convocatoria para apoyar la formación doctoral de profesores universitarios. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación abrió una nueva convocatoria para apoyar completo y doctoral de profesores de planta a tiempo completo medio tiempo, a profesores de cátedra ocasionales de instituciones de educación superior en Colombia. También solicitan al antropólogo Wilder Guerra Concepto para evaluar el cumplimiento de la sentencia polémica, la T30 del 2017. Costa Caribe y Costa Atlántica. El expresidente y el presidente Iván Duque lo dijeron claro: buscaremos nueva fecha para reunión de expresidentes para tratar el tema de Nicaragua. Colombia superó las 120.000 muertes por COVID-19 este miércoles. Contraloría le pone la lupa a las crisis por dragado en el canal de acceso. Comenzó nueva etapa de inscripción a Familias en Acción. Muere al caer sobre su cuerpo el carro que reparaba en La Guajira. 2 municipios de la costa atlántica se quedarán sin energía hoy. Gobernador de Córdoba, Sucre, pide reparación por parte de Hidroituango. Los mandatarios Elsa Noguera y Pumarejo son los de mayor aprobación en el país. Otra vez suspenden el servicio de gas en Bogotá, Boyacá y Cundinamarca. Casos de ola invernal. En los desbordamientos confirman el río San Jorge en el sur de Córdoba. El IDEAM prevé lluvias con mayor intensidad para este trimestre. Donatón en Santa Marta, Magdalena, para afectados por el invierno. Rescatan a 2 adultos mayores atrapados en una luz de tierra en Santa Marta. Universidad Barranquillera entre las mejores de Colombia, según el Times Higher Education. Cantante cayó de una tirolesa cuando cruzaba un río en Caquetá. Dentro del sector de emprendimiento de Local Projects, un espacio que reúne el trabajo de la mujer Caribe. En los contenidos comerciales, Men and Comedy 2021 es el evento de innovación tecnológica del Caribe. El 17.5% de mujeres gestantes se han vacunado contra la COVID-19 en Colombia. Ministerio de Salud y Ministerio de Cultura, con la mejor aprobación del país según Dateco.
Robo de cables en la costa atlántica es un flagelo de alto voltaje. La empresa Aire indicó que desde su entrada en funcionamiento, más de 30.000 metros de cable de cobre han sido hurtados. Fiscalía realizará jornada de atención a usuarios en soledad en la costa atlántico. El objetivo es agilizar los procesos, optimizar la toma de decisiones y, por supuesto, brindar respuesta oportuna a los usuarios. Segundo tiempo con gol de Diego Peralta. Pereira gana 1-0 al Junior en Copa Colombia. Falleció la leyenda, el reconocido periodista colombiano Javier Ayala. Entre expresidentes, Samper posta Pastrana por sindicación sobre el cartel de Cali. El presidente Iván Duque Márquez dice que se debe garantizar que el proceso electoral del 2022 sea el más transparente. Contraloría pide explicaciones a Koch Magdalena por crisis en el canal de acceso al puerto. Indignante, polémico, bajo la lluvia. Usuarios del aeropuerto Cortizós deben abordar o descender bajo la lluvia. Los paracletas no conocen límites. Jornada con 1 oro, 2 plata y 2 bronce y 7 diplomas profesionales. Siguen las lluvias dominando la zona del sur de La Guajira, fuertes aguaceros en diferentes municipios, Barrancas, Hato Nuevo y por supuesto las aguas del Pilar. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui y el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buen provecho para todos. Bueno, fue el primer reporte de Carlos Ucategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Y con esta información nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, primeras veces, un tema de Morat que hemos traído para iniciar así la última porción de la torta de que es este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El último pedacito, el cuarto bloque de este programa de información sobre noticias, comentarios, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Seguimos con más información. Y la ONG exige un plan de vacunación contra el COVID-19 para la población con VIH. El representante de la organización no gubernamental Red Venezolana de Gente Positiva han denunciado que solo el 1% de la población de VIH en Venezuela han recibido las vacunas contra el COVID-19 y han exigido un plan de vacunación masivo que garantice la confidencialidad de estas personas. Así se viene presentando el panorama. Han denunciado que el 90% de la población con virus del VIH no ha sido vacunada. El secretario general de la ONG, Eduardo Franco, aseguró que en Venezuela se contabilizan más de 100.000 personas con VIH e indicó que la mayoría de la población vacunada pues reside en Caracas. En caso específico, en Carabobo ha señalado que 7.200 personas registradas con VIH, menos de 100 han recibido esta vacuna. No tenemos respuesta, no hay un plan de vacunación masivo del Ministerio de Salud para estas personas que están contagiadas con el VIH, ni se garantiza la confidencialidad. Los que han vacunado es porque tienen ese carnet que es personal, el carnet de salud o docente. Esto es lo que vienen manifestando hasta el momento con el tema de la vacunación, donde se exige esa vacunación para estos pacientes con VIH. Y la organización Provea ha preparado un material audiovisual sobre la situación de los jubilados y pensionados en Venezuela. Una situación de verdad bastante grave, bastante lamentable, ya que sus ingresos son tan bajos que no alcanza para comprar lo esencial, las medicinas, el alimento, pagar una vivienda. Veamos este pequeño trabajo preparado por Provea en relación a este tema. Era eso lo que la gana con nosotros. Ya estamos cansados, ya estamos obstinados. Ya está bueno ya. Muchas cosas. Demasiado. Porque ya estamos obstinados, por lo menos. Yo me quiero morir. Yo me quiero morir. ¿Dónde están los derechos de las personas de la tercera edad? No existen. Estábamos en verdad
que nos ayude, que tenga un poquito de conciencia hacia nosotros. Al no tener los accesos a los alimentos ni a las medicinas, nos estamos muriendo poco a poco, nos están como exterminando. Oye, qué duro eso, nos Sí. están exterminando. Difícil situación. Sí, la gente de la tercera edad, jubilados y pensionados que reciben pensiones inferiores a los $2, al dólar, y que no consiguen alternativa. Además, en un país donde gran parte de la población joven se ha ido y ha dejado atrás a niños y ancianos que han tenido que asumir nuevamente la labor de mantener hogares después de haber sacrificado gran parte de su juventud, de su vida en trabajando, buscando pues opciones para sus familias. Y entonces ahora nuevamente se ven involucrados, algunos en el cuidado de los nietos y otros en este tipo de trabajos, buscando trabajos para poder sostener a la familia como lo hicieron antes de su jubilación. Y Venezuela reporta 855 nuevos contagios y 14 fallecimientos por COVID-19. Pues Frei Ñáñez, vocero de la Comisión para el Control del COVID-19, ha informado que en las últimas 24 horas se han registrado 855 nuevos casos, de los cuales 818 son de transmisión comunitaria y 37 son casos importados. Los casos comunitarios pues están ubicados en los siguientes estados: en Caracas 256, Cogede 182, Miranda 149, Lara 60, Yaracuy 40, entre otras entidades. Caracas presenta hoy el mayor número de contagios en 20 de sus 22 parroquias: El Valle con 50, Altagracia con 37, Caricuao con 23, San Pedro 22, Sucre 19, y de los 37 casos importados, 12 vienen de Panamá, 10 de República Dominicana, 10 de Turquía y 5 de España. Todos entran por La Guaira. Esto ha lamentado el fallecimiento de 13 personas con esas complicaciones del COVID-19. Y representantes de organizaciones diversas de defensoras de derechos humanos, entre ellas Fundaredes, se presentaron durante la mañana de hoy ante las defensorías del pueblo de varios estados de Venezuela con el fin de solicitar la plena libertad de los integrantes de Fundaredes, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García. Esta solicitud se hizo a petición de las propias familias, quienes están ejerciendo toda la presión del caso con el fin de que sus familiares sean liberados, habiéndose vencido todos los lapsos procesales. Ya ellos tienen más de casi 70 días detenidos y no ha ocurrido mayor avance en sus casos. Mientras se presenta también el desmejoramiento de la situación de salud en el caso específico de Javier Tarazona, según lo han señalado algunas de las autoridades. Pero hoy se presentaron ante la Defensoría del Pueblo para ver si esta Defensoría tiene por lo menos alguna opinión sobre el tema o manifiesta alguna opinión sobre el tema. La Defensoría debería ser la primera que por noticias crímenes se mezcle en este caso, señalando la situación de por qué después de los 45 días de ley no se le han formulado cargos ni se le ha permitido el derecho a la defensa a la gente de Fundaredes. Mientras tanto, estos defensores de derechos humanos siguen penando unos delitos que ni siquiera conocen y unos delitos que solamente tendrán en su mente aquellos quienes la acusaron hace aproximadamente 2 meses. Y el tribunal autoriza el traslado de Alex Saab a la capital de Cabo Verde por problemas de salud. El Tribunal de Apelaciones de Barlovento autorizó el traslado de Alex Saab a la ciudad de Praia por motivos de salud. En la orden del 31 de agosto, en la que tuvo acceso, pues se considera que siendo así y por no parecer que tal decisión no creara grandes limitaciones, y aunque lo haga, la salud debe ser primordial, se concede el traslado de la residencia solicitado por el extraditado a Cidade de Praia, en Santiago. Esta decisión es el resultado de una respuesta a una solicitud de la defensa que solicitó el traslado de la ciudad de Santa María de Sal, donde Alex Saab se encuentra bajo arresto domiciliario, a la capital del país, alegando pues la necesidad de que el detenido de contar con esa asistencia de especialista en el área de oncología que no existe en la isla. Entonces han trasladado a Alex Saab por problemas de salud. Bueno, y dirigentes del partido 20 Venezuela en el estado Mérida manifestaron su posición en relación a la convocatoria al proceso electoral del próximo 21 de noviembre. Vamos a escuchar cuál es la posición de estos dirigentes de la organización de María Corina Machado. Amenaza
Acá no es solo la luz, aquí hubo una época que estuvimos 10 días seguidos quitándonos la luz 18 horas diarias. Acá muchos cocinamos con gasoil, cocinillas de gasoil. Las cocinillas eléctricas, nada, estuvo 3 meses sin llegar el gas. Acá cualquier persona que habla en voz alta llegan al otro día y lo medran. Es decir, la realidad que se vive en nuestro municipio, que es un criterio completamente aparte, Alexis, gas. ¿Qué tal si yo te digo que aquí vinimos? Él decía que quien habla en voz alta lo amedrentan. ¿Qué tal si te digo que una de las razones por las que estamos aquí hoy es para hablar bien alto, bien duro y bien juntos? Esa es una de las razones por las que estamos aquí hoy. Y una que te fuiste tú, gritó, porque yo no renuncio a la libertad. Estamos aquí porque no vamos a renunciar jamás a la libertad. Porque ya hay unos que nos están planteando hoy que la escogencia que tenemos es entre una jaula o la muerte. Así mismo nos han dicho. Así mismo nos han dicho. Porque el diálogo o el acuerdo o la cohabitación no es otra cosa que acomodarse en una jaula. Y como te dicen, como esto es lo que hay, vamos a decir, podemos hacer la jaula más grande o más cómoda. Es decir, a este pueblo bravío, recio, valiente y digno de Mérida, de los Andes y de Venezuela, pretender mantenerlo con un bozal dentro de una jaula, mendigando y con la cabeza abajo. Déjenme decirle, aquí no ha nacido el primer venezolano que se va a calar ese acuerdo, que se va a calar esa cohabitación o que se va a calar esa capitulación. No han nacido. El pueblo de Venezuela hoy sabe que esa supuesta oferta que nos hacen, o claudicas o te matamos, es un gran chantaje. Bueno, la voz de María Corina Machado en relación a este tema. Estamos esperándola por acá, por estos lados. Totalmente. Bueno, y mientras ocurren varias cosas en el mundo político, sigue lloviendo, y sigue lloviendo con fuerza, y en este caso está lloviendo en Barcelona, en el estado de Anzoátegui. Y allí las aguas del río Neverí se salieron del cauce y inundaron amplias zonas de la ciudad. Esta ciudad pues se ve afectada por la crecida de este río. El gobierno no hace nada por solucionarlo, el gobierno de facto no hace nada, ni siquiera ha mencionado el tema. O sea, fíjate tú la desconexión tan absoluta que hay entre el gobierno y las necesidades del pueblo, entre el gobierno de facto y las necesidades del pueblo. Es que ocurren las cosas y el gobierno tarda como 2 o 3 días en reaccionar. 2 o 3 días, o sea, le estás colocando poquito, o sea, han pasado meses y no han reaccionado hacia nada, han pasado años y no han reaccionado hacia nada, por Dios, ¿qué beneficio de duda le estás dando? Pero ¿no? En este caso, por lo menos en este caso de las lluvias no pueden aguantarlo tanto. Sucedieron el fin de semana en La Guaira, sucedió también en Caracas el fin de semana y ahora está sucediendo en Barcelona. Las lluvias han hecho que el río Neverí se desborde y haya inundado amplias zonas de la ciudad de Barcelona. Y una tercera caravana con migrantes venezolanos sale de México, pues tras la práctica disolución de las 2 primeras partes de las autoridades, pues una tercera caravana migrante conformada por centenares de personas, en su mayoría haitianos, venezolanos y centroamericanos, salió el día de hoy desde el municipio de Tapachula, en el suroriente del estado Chiapas, hacia el norte de México. La mayoría de los que viajan en este éxodo migratorio han permanecido durante varios días e incluso meses en espera de los documentos oficiales que les permitan quedarse o tramitar por México. Sin embargo, la desesperación y la falta de dinero pues los ha obligado a salir en caravana como el único medio para avanzar hacia la frontera norte del país. Ni las fuertes lluvias que se han presentado en la región desde las horas de la madrugada los ha detenido a este contingente que lleva varias embarazadas en esa marcha. Bueno, es triste esta realidad, ver lo que está pasando, las terribles circunstancias que genera esta migración forzosa y sobre todo las consecuencias, porque algunos han perdido la vida, hay algunos venezolanos que han desaparecido en esto y creo que nadie se ha percatado todavía de la cantidad de venezolanos que ha desaparecido en medio de esto. Pero ya que tocas México,
hace algunos días, pues recordemos que México había prohibido los vuelos hacia Cancún desde Venezuela y nadie había dicho la razón más allá de presunciones. Pero ya un informe de la FAC, que es la organización que controla el tema de la aviación en este país, en México, ha señalado que para tener acreditación las líneas aéreas deben vender, las que salen desde Venezuela hacia México, deben vender el boleto ida y vuelta con alojamiento. Es decir, usted tiene que tener alojamiento asegurado y el boleto de regreso. Pero ocurre que se dieron cuenta que el 35% de esos pasajeros nunca regresaban, nunca utilizaban estos servicios y perdían el boleto de regreso y se quedaban en México y formaban parte de la migración que seguramente está caminando en este momento allí en México. Entonces, por eso es que la FAA decidió suspender los vuelos desde Venezuela hacia Cancún. Y en este caso, repetir los procedimientos descritos anteriormente no resultará en la aprobación de nuevos proyectos de aeronaves al territorio mexicano y se le acreditará a la empresa por omitir lo anterior. Hasta el 1 de septiembre, la FAC anunció que no se permitirían más de 5 vuelos mensuales con pasajeros de Caracas o Venezuela en cualquier otro punto hasta que las irregularidades se resolvieran en México. La migración ilegal de venezolanos hacia los Estados Unidos incidió porque ante la ausencia de vuelos directos entre Europa y a los Estados Unidos con Venezuela, México se convirtió en la alternativa utilizada por ciudadanos y residentes venezolanos que necesitan conectarse con otros países. Pero la mayoría eran migrantes ilegales y se quedaban en México. Entonces México detectó que los aviones regresaban vacíos. Y esto pues viola su normativa porque evidentemente ¿dónde se quedaba la gente? No eran etéreas, no desaparecían en el espacio, sino que simple y llanamente llegaban a Cancún y de Cancún agarraban otro vuelo, llegaban hasta el territorio continental de México y a partir de allí empezaban la ruta caminante, la ruta migrante hacia su destino final, que en la mayoría de los casos sigue siendo Estados Unidos. Y en otro orden, la industria de bebidas alcohólicas aumenta en el 40% en sus ventas. En el primer semestre del 2021, la producción y comercialización de las bebidas alcohólicas por parte de la industria nacional de destilados aumentó el 40% en comparación con el periodo igual en el año 2020, según los datos de la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas. Cárdenas aclaró que a pesar del aumento de la actividad que se registró en la primera mitad de este año, el nivel sigue estando en un 11% por debajo del que alcanzó en el año 2019. Nosotros venimos de una caída pronunciada muy importante desde el año 2015. Empezamos a caer y desde esa fecha hasta el momento nosotros no nos hemos recuperado. Esto es lo que viene afirmando. Y el representante de la industria de la especie alcohólica señaló que además de estas restricciones que se han impuesto por la cuarentena establecida para frenar esta propagación del COVID-19, este sector pues ha enfrentado otros problemas como las diferentes dificultades para contar con la banda legal que se coloca sobre las tapas de las botellas y certificar el pago de impuestos y la expansión del comercio ilícito en este tipo de productos. O sea que no hay banda. No hay banda para asegurar. Y eso lo tiene que ofrecer el CNIA. Exacto, no hay bandas. No hay banda. Entonces no se puede crecer más de ciertos límites. Bueno, son las cosas del realismo mágico. Yo creo que si Gabriel García Márquez estuviera vivo y viera y estuviera viviendo en Venezuela, Macondo le queda pequeño. Sí, diría, no, pero ya Macondo ya es otra cosa. Este es otro nivel. Nivel superior. Pero definitivamente, mira, eso en los países que se producen este tipo de crisis sociales y económicas, la mayoría de las salidas es buscar el incremento en los juegos de azar y el incremento en el consumo de licores. La gente está escapando de una realidad que y lo hace por estas vías. Pero la información esa que dan, de que no hay ni siquiera las bandas que se le coloca a los licores por el pago de impuestos nacionales, pues ya es otro nivel. Definitivamente, yo creo que cada día Venezuela es otro nivel. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia.
de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio del Film 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.